Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast que nadie pidió, el único podcast que yo hago y básicamente nadie escucha. Para los que no me conocen, pues yo soy el Tulio y hoy es un podcast extremadamente especial. Es un podcast sumamente especial porque es un podcast especial por más de un motivo. El primer motivo es que básicamente con esta entrega del podcast que nadie pidió, este podcast cumple un año. Fue justamente un 8 de marzo que subí el primer episodio del podcast que nadie pidió. Y para mí es importante este episodio porque pues ya pasó un año desde que subí la primera entrega. Y otra razón por la cual este episodio es muy especial es porque recién tengo 200 suscriptores y no es mucho, no es la gran cosa, pero para mí es importante y entonces por esa otra razón es un episodio especial. Y por supuesto en este episodio estamos de manteles largos, como en otros episodios tenemos un invitado, tenemos al señor Oliver aquí con nosotros. Oliver, saluda por favor. Hola a todos, muchísimo gusto, gracias Tulio por haberme invitado a tu aniversario de un año de tu podcast. Me siento orgulloso y me siento agradecido. Muchas gracias, Oliver, a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, Oliver, te quiero contar qué más pasó hace casi un año. La verdad, falta exactamente un día para que sea un año de este suceso. Pero hace un año, Oliver, pasó algo interesante. Algo que yo no me esperaba que fuera así de interesante, pero fue ciertamente algo que me impactó. Hace un año, no sé si a ti también te tocó vivirlo, se dio este movimiento de Un Día Sin Mujeres. ¿Tú lo viviste, lo experimentaste, lo sentiste? ¿Qué pasó exactamente hace un año, Tulio? Cuéntame. Me refiero a ti no te tocó, o sea, en mi universidad, porque yo en ese tiempo pues estaba asistiendo a clases presenciales antes de que sucediera todo este desastre. Pues se dio que pues un día no fue ninguna mujer a la escuela, o sea, y hace exactamente un año yo le estaba pasando muy mal, Oliver. O sea, hace exactamente un año yo estaba muy triste, me sentía muy solo. Y algo que yo hacía hace un año cuando me sentía muy solo para sentirme un poquito mejor, a pesar de que yo no soy exactamente la persona más sociable del mundo, me gusta rodearme de personas para sentir que no estoy solo. Sé que es extraño, pero yo solía ir a la escuela, aunque no hablaba con nadie, o aunque ninguno de mis compañeros estaba en ese horario en la escuela, yo iba en la tarde, entonces me iba por las mañanas a la escuela, simplemente a sentirme rodeado de gente, a sentir vida, a sentir gente pasando y todo eso. Entonces yo, pues como era costumbre para mí, ese día me levanté y fui a la escuela, pero no había casi nadie, Oliver. La escuela estaba triste, la escuela estaba vacía, la escuela estaba en un humor reflexivo, porque no había ninguna mujer en la escuela, y de hecho muchos hombres, por lo mismo de que no asistieron las mujeres, pues dijeron, bueno, pues se suspende la clase o no sé, y entonces había mucha menos gente de la normal en la escuela. Y sí, fue un día triste, Oliver, un día triste, y es un día sobre todo para reflexionar, porque esa es la intención de las mujeres con esta protesta, o al menos es lo que yo he llegado a entender. Quieren que reflexiones qué pasa si un día te levantas y ya no hay mujeres, porque ya las mataron a todas. Entonces, y además me faltó mencionar que este episodio es especial porque va a salir justamente el Día de la Mujer, que es un día importante. Entonces, Oliver, ¿a ti no te tocó? ¿En tu escuela no sucedió esto? Sí, claro que sí me tocó, Tulio. De hecho, en mi escuela había un grupo muy fuerte de feministas que están muy involucradas con el movimiento, entonces organizaron junto con una maestra que también es feminista, muy feminista, y eso me hace sentir bien al respecto. Organizaron pues que ninguna mujer fuera. Ninguna maestra iba a ir, ninguna alumna, ni las del aseo, ni las de la cafetería, nadie. El director incluso dijo que
él las quería apoyar, pero como director no podía dejar pasar por alto eso, ¿no? Que él incluso tenía que poner una sanción por ese movimiento. Y la mayoría de los hombres estaban diciendo, si no vienen las mujeres, no van a dar clase, entonces ¿para qué venimos nosotros? Entonces lo que hicimos con mi grupito de amigos, ya estábamos en tercer año, me parece que sí, y pues éramos más o menos populares, ¿no? De los grandes de la prepa, y lo que hicimos fue organizarnos y decirles, ¿sabes qué? Tienen que venir. No podemos hacer nuestro este movimiento tiene un motivo, tiene un impacto, entonces no podemos alterar ese motivo faltando también nosotros en la escuela. Lo que pienso que también la regué en ese entonces fue que yo no estaba tan consciente de la importancia del feminismo y de cómo repercuten los movimientos que hacen, ¿no? En ese entonces yo estaba organizando un torneo de trompos, ya tenía semanas planeándolo y se me ocurrió ponerlo el día que no iban a ir las mujeres. No sé por qué, pero pues me pareció chistoso. Dije, bueno, las mujeres casi ni juegan trompo, entonces va a estar más chido. Y pues ese torneo se salió incluso un poco de control. Todos los hombres estaban en el patio central, viendo cómo jugábamos los hombres a darnos picotazos. Personas del turno de la tarde se metieron a la escuela para estar ahí en el concurso y todo eso. Y pues ahorita que ya pasó un año, yo me siento una persona más madura. Y pienso que esa vez sí la regué, no debí haber puesto el torneo de trompos, porque sí, se hizo viral en todo Morelia, de hecho, ese torneo. Entonces la gente ya no estaba hablando de, las mujeres faltaron en la Prefeco. Estaban hablando de, no, ¿vieron el torneo de trompos? Es un desmadre, había música, había uno buenísimo. Entonces yo creo que le quité un poco de mérito con ese torneo al movimiento, pero ahora que ya estoy un poco más maduro, reconozco la importancia que tendrá este paro nacional. Es un punto muy interesante el que acabas de tocar, Oliver, porque yo siento que muchos, y me incluyo, lo tomamos en ese momento con inmadurez, y lo tomamos con un humor incorrecto porque se empezó a propagar por las redes sociales lo que estaban haciendo los hombres en las aulas cuando no estaban las mujeres. Y en el caso de, por ejemplo, de mi salón, cuando ya llegaron mis compañeros, porque pues ya te dije, yo llegué muy temprano, entonces cuando ya llegaron mis compañeros empezamos a hacer un montón de desmadre, o sea, ya estamos en universidad, ya no estamos haciendo un desmadre así como, pues el tipo de desmadre que haces en la prepa o en la secundaria, pero pues pusimos en mi universidad, pues había pantallas de televisión, entonces conectadas a internet, entonces pues poníamos cosas que eran como más características de los hombres, como nos poníamos o más bien que características de los hombres, sino que más se les suelen atribuir, o más, pues que a lo mejor estadísticamente un mayor porcentaje de hombres las ven que mujeres. Entonces nos pusimos a ver, digamos, intros de Dragon Ball y a cantarlos y a hacer esas cosas. Y en muchas escuelas pasó cosas iguales o incluso, digamos, en mayor magnitud, o de que estaban haciendo ridiculeces o cosas así como no burlándose intencionalmente, pero si te pones a reflexionarlo, sí se estaban en cierto modo como burlando del movimiento, así como diciendo, miren, nos estamos divirtiendo hoy que no vinieron las mujeres. Y yo creo que desaprovechamos esa oportunidad para tomarlo como un día de reflexión en vez de como un día de diversión, ¿no? Sí, sí pasó mucho en mi escuela. De hecho, los maestros también organizaron como un acto cívico sin mujeres. En la escolta solo había una persona, el único hombre que estaba en la escolta. Y pues era así como para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuvieran las mujeres ese acto? Y pues sí estuvo muy vacío. La verdad es que se siente muy vacío, no se siente el mismo ambiente en la escuela sin las mujeres. Y yo creo que ahora que pasó lo del COVID, que nos dio COVID aquí en mi familia, fue que más empecé a valorar a las mujeres. No es necesario que valores a todas las mujeres del mundo, ¿no? No puedes valorar a una persona que ni siquiera conoces, que no sabes que existe. Empecemos aquí por mi casa, ¿no? Por mi mamá y por mi abuelita. Fue que les dio el COVID, se pusieron graves, y es cuando dices, caray, que hice toda
toda mi vida cuando las tuve aquí a mi lado. ¿Qué tal si desaparecieran mañana? Me voy a arrepentir de todo lo que no hice y lo que no les reconocí, ¿no? La importancia que tienen en mi vida. Y pues yo pienso que este paro pues debería tener ese impacto en todos, ¿no? Pero como dices, no todas las personas somos tan maduras como para ver más allá de las cosas, ¿no? A lo mejor algunas personas que tienen una ideología diferente a lo que algunas personas jóvenes tenemos ahorita, han de decir, ay, mujeres flojas, buscan cualquier pretexto para faltar a trabajar, que no quieren hacer, que solo quieren vandalizar, que no sé qué. Pero ver más allá de todo eso y ver pues el motivo real por el que lo están haciendo, que están pidiendo ayuda, están gritando, están exigiendo seguridad y todo eso. Fíjate, justamente quiero aprovechar que este podcast va a salir, bueno, este podcast ya te digo yo que nadie lo va a ver, pero igual una que otra persona lo ve, y aprovechando que va a salir antes del movimiento de Un Día Sin Mujeres, quiero invitarlos a que propaguen esta idea de, ¿sabes qué? No es un día de echar desmadre, no es un día de, bueno, pues hoy no hubo clases, o bueno, hoy hubo clases, pero es un día que no vamos a hacer nada. No, es un día de, pues tal vez no hay clases igual, pero en vez de echar desmadre, o en vez de, por un segundo así, siéntate y reflexiona así como de, wow, esto se siente raro, esto se siente mal. Esto, pues sí, aprovecharlo que es un día de reflexión. Los invito a todos los que están escuchando este podcast, el día del paro nacional de Un Día Sin Mujeres, por favor, no hagan lo que Oliver y yo hicimos. Hay que madurar, aprendan de nuestro mal ejemplo y aprendan de a lo mejor esta madurez que pudimos adquirir un poco, y sí, tómenlo como un día de reflexión. Y bueno, Oliver, te quiero dar aún más contexto. Yo sé que a lo mejor a veces en mis podcasts doy demasiado contexto, pero quiero darte aún más contexto de la historia pues justo de este episodio. Para este episodio yo ya tenía bien pensado que yo quería hablar sobre el feminismo, hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, porque me parece un tema importantísimo y un tema que a lo mejor, a pesar de que sí se toca mucho, no deja de ser relevante y no deja de ser importante que manifestando y que los hombres la sigamos apoyando. Y de hecho justamente es el mensaje que quiero dar a lo largo de este podcast y como conclusión. En mujeres, no dejen de manifestarse nunca hasta que hayan conseguido pues todos los objetivos del feminismo, porque en sí, y esto es algo que vi justamente hace unos minutos en un video de Curiosamente, quiero darle su mérito, que decía este video: el feminismo no debería existir. Y yo estoy completamente de acuerdo en que el feminismo no debería existir. Las mujeres no tendrían por qué estar pidiendo que les hagan valer sus derechos que ya deberían tener por mero hecho de existir. Entonces el feminismo no debería existir porque las mujeres no tendrían que estar exigiendo a gritos algo que ellas merecen y que cualquier persona merece. Entonces sí, y probablemente sea el título de este podcast: el feminismo no debería existir. Y bueno, es por eso. Y Oliver, te quiero contar un poquito algo que pasó antes de que yo grabara este podcast. Vi un meme. Vi un meme hace 2 o 3 días donde yo ya tenía planeado hacer este podcast, de una chica que decía, era de estos memes que casi no dan risa, de los changuitos de peluche, que decía, un hombre, ajá, opinando, ay, no. Y es realmente la percepción que muchas mujeres tienen, así como de, güey, cállate, no opines porque si opinas muy probablemente la vas a cagar. Y a lo mejor sí tienen mucha razón en que gracias a muchos hombres nos hemos ganado esa mala fama de que muchas veces no sabemos abordar el tema con la perspectiva que se le debería dar. Entonces fue ahí cuando yo me empecé a cuestionar a mí mismo: ¿debería hacer este podcast? ¿Debería hablar de estos temas?
Y empecé a pensar, a lo mejor como hombre a mí no me concierne hablar de estos temas porque yo no estoy siendo oprimido de la manera que están siendo oprimidas, y como yo desde mi perspectiva de hombre voy a atreverme, voy a osar hablar de la opresión cuando yo no estoy siendo oprimido. Entonces sí, me puse durante muchos días a reflexionar así como de, bueno, debería, no debería, ¿qué tengo que hacer? Y finalmente dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a preguntarle directamente a la persona que subió este meme, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de este podcast? ¿Debería hacerlo? ¿No debería hacerlo? Entonces, es una chica que pues yo reconozco como feminista. No la conozco en persona, pero entonces me dijo, pues mira, si vas a abordarlo desde un punto de vista, bueno, más bien me dijo, de todo depende de qué punto de vista vas a abordar este podcast. Porque es como si, por ejemplo, yo quisiera hacer un video sobre el Black Lives Matter. Yo puedo hacerlo, pero a lo mejor yo no voy a tener la misma perspectiva porque pues yo no estoy sufriendo esa opresión. Entonces sí me invitó a como tocarlo con respeto, tocarlo con, pues, contacto, ¿no? Entonces ya después de esto también mi novia justamente me dijo, bueno, sabes que yo en lo personal no creo que el feminismo sea un asunto de mujeres. El feminismo es un asunto de mujeres y de hombres. Entonces, hay hombres feministas y de hecho en la historia del feminismo hay hombres que han aportado su granito de arena, no tanto como las mujeres, porque pues obviamente la historia del feminismo está llena de mujeres que la verdad me vuelan la cabeza, y es de lo que te quiero hablar en unos segundos. Y al investigar yo acerca de la historia del feminismo, me encontré esta frase que decía, el feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más plena. Esta frase la dijo una celebridad, la dijo Jane Fonda. Entonces simpaticé con esta frase, simpaticé con esta idea de que el feminismo no es solo para las mujeres, sino que el feminismo es realmente permitir que todo el mundo viva una realidad más plena, donde todos somos iguales, o a lo mejor más que igualdad, es una realidad más equitativa. Entonces, ¿sí, tú qué opinas, Oliver? ¿Tú qué opinas? ¿El feminismo es de mujeres o es exclusivo de mujeres? Yo creo que el feminismo, bueno, para empezar, ¿no? Estamos hablando en un podcast, ¿no? Donde nuestra opinión es desde el privilegio, ¿no? Un hombre blanco en México privilegiado. Yo pienso que el feminismo le concierne a todos, o sea, es algo que a todos nos debería de importar, nos debería de interesar, pero yo considero que un hombre no puede ser feminista, simplemente puede ser un aliado, es como he visto que mis amigas nos llaman, pero más importante que el nombre, la palabra, o sea, de cómo nos hagamos llamar nosotros como hombres, es lo que hacemos. O sea, de nada sirve decir soy feminista, publicar una foto en Facebook con un marco, decir nada te cuesta decirte, ay, me están acosando. Oye, eso pues realmente no. Eso simplemente yo veo que es como las personas que están como necesitadas de conseguir una mujer y, ay, soy feminista, ¿no? Y le mandan mensaje a las mujeres, hola, soy feminista, a ver, mándame tu pack. No, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso, que como hombre no puedes ser feminista, simplemente puedes apoyar al movimiento desde afuera, ser un aliado, pero no se puede ser feminista siendo hombre. Eso pienso yo. Sí, la verdad, fíjate que eso también a mí me da mucho repelús, no sé, toda esta serie de hombres que han surgido y que han empezado a decir, yo soy feminista solo como para ganar cierta atención de las mujeres. Me parece algo de lo más, me da cringe, no hay otra forma de decirlo, me da vergüenza ajena, pues porque yo soy hombre y siento que nos están dejando mal parados a muchos hombres que realmente no es eso lo que buscamos. Entonces, bueno, quiero platicarte un poquito acerca de lo que investigué acerca de la historia del feminismo. Y bueno, para empezar, el feminismo lleva muchísimo tiempo existiendo, antes incluso de estas fechas que yo te voy a mencionar, pero al principio
del siglo XVIII, o más bien en el siglo XVIII. Durante este periodo pues sabemos que se dio la Ilustración, y a su vez la Ilustración hizo que se desatara la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa, que por cierto es un tema que me apasiona mucho, dio como resultado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero adivina qué, cuando se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no estaban contemplando a la mujer. O sea que la mujer no era ni hombre, ni ser humano, ni ciudadano. O sea, y me parece una auténtica locura. Si en todo esto que yo estoy diciendo te inspira a hacer un comentario, tú interrúmpeme con toda confianza. Bueno. Sí, claro que sí. Después surgió una mujer feminista de las primeras, muy muy importante, que es, espero estarlo diciendo bien, Olympe de Gauss, que ella sacó otro documento que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, como un acto de rebeldía, como un acto de nosotros también existimos, dense cuenta. Entonces fue súper importantísimo en su época, porque, y hasta hoy, porque si ustedes sacan la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadano, pues yo saco la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y después llegó otra mujer, que es Mary Wollstonecraft, que ella sacó a su vez otro documento que se llamaba La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde exponía, entre muchas otras cosas, que la separación que hay entre el hombre y la mujer no es una separación natural, no es algo que esté ahí intrínsecamente y haya surgido por naturaleza, sino que esta separación es algo mecánico, es algo artificial, es algo meramente cultural. Entonces, después llegaron Luc Ramot y Elizabeth Cady Stanton, que después, esto sucedió en Estados Unidos, ellas estaban defendiendo a los esclavos, y mientras estaban defendiendo a los esclavos, después fueron a Inglaterra a defender a los esclavos, y les dijeron, ¿sabes qué? Es que no, tú no puedes defender a los esclavos porque eres mujer. Y al final se los permitieron, pero detrás de una cortina. Entonces ellas volvieron a Estados Unidos, y esta vez ya no solo para defender a los esclavos, sino que esta vez dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a defender a la mujer. Y ahí fue donde se dio la Declaración de Sentimientos, Derechos Civiles, se dio la Declaración de Sentimientos de las Mujeres, y pues fue bastante importante, y pues ahí fue donde empezaron a exigir derechos civiles y derechos que de ellas debían tener, como el voto. Y ahí fue cuando se dio el movimiento que se le llama el sufragismo en los Estados Unidos. Pero, ¿qué fue lo que pasó, Oliver? Lo que pasó es que en Inglaterra también se dio el sufragismo. Pero en Inglaterra las mujeres no fueron un poquito más radicales, fueron un poquito se empoderaron un poquito más, y el sufragismo en Inglaterra llegó en manera de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotaje a líderes políticos, e incluso con bombas e incendios. Y entonces esto es importantísimo, Oliver, porque ellas inventaron estos modos de manifestación. Ellas fueron las primeras que lo implementaron, y las primeras que dijeron, ¿sabes qué? Es que ya no podemos seguir sometidas a este régimen patriarcal, y vamos a manifestarnos de estas maneras. Entonces, podemos tocarlo en este mismo instante o tocarlo después, acerca de las manifestaciones, Oliver. A mí se me hace algo muy loco, o sea, y no loco en mal sentido, se me hace excelente, y se me hace, realmente me maravilla la manera en que estas mujeres empezaron a hacer huelgas de hambre, encadenamientos, bombas, incendios. ¿Y tú qué opinas, Oliver, de las manifestaciones? Hay toda una serie de opiniones divididas en redes sociales acerca de las manifestaciones, y es un tema delicado, pero quiero saber qué opinas tú. Híjole, pues fíjate que es un tema complicado, la verdad, por lo mismo que dices, que ahorita actualmente en la sociedad todo está dividido.
en política, en ideologías, en deporte. O estás de un lado o estás del otro. Y si estás de un lado, los del otro lado te van a odiar, ¿no? Y fíjate que yo soy una persona muy cambiante. Desde que entré a la prepa he notado muchos cambios en mi personalidad y en mi forma de ser. Pero no cambios negativos, sino yo diría como una evolución positiva. Una evolución hacia el bien, de que cada 6 meses volteo hacia atrás y digo, ah, caray, ya no soy la misma persona de antes, ¿no? Pero esto, ¿por qué te lo digo? Si tomamos de ejemplo nuevamente hace un año, que iba, pues más o menos que se estaba haciendo como más popular, ¿no? Que se hacía sonar más todo el movimiento feminista gracias a las redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales. Hace un año yo era de esos señores, ¿no? De esos pensamientos de señor, que incluso llegaba a hacer chistes muy crueles, la verdad, de eso sí, sí me arrepiento. De esos de que salía una mujer, o salían mujeres y rayaban el centro, y me aventaba comentarios tipo, por eso las matan, ¿no? O sea, ahorita lo veo y digo, porque en ese momento pensaba que era gracioso, ¿no? O sea, nunca va a ser gracioso jugar con la muerte. Entonces, si me preguntaras hace un año qué opinaba de las manifestaciones, estaba totalmente en contra. Yo era de los que decían, hay maneras de manifestarse y de exigir los derechos. Y lo llegué a decir porque en mi clase de filosofía yo me la pasaba, imagínate, un salón en el que éramos 50 personas, eran 42 mujeres y éramos 8 hombres. Tenía a 42 mujeres contra mí, pues con justa razón, ¿no? O a lo mejor tal vez unas personas van a decir que yo era el que estaba bien y que ellas eran las que estaban mal, ¿no? Pero yo era el que decía, hay maneras y hasta les planteaba maneras, ¿no? Así como de, ¿por qué rayan el centro? El gobierno hasta se va a enojar más. Yo decía, si quieren que el gobierno las escuche, vayan y rayen a la Coca-Cola, a las empresas internacionales, porque ellas son las que le van a exigir al gobierno que pare o se van del país, ¿no? O que vayan a los prostíbulos, que vayan a rescatar mujeres en trata de blancas y todo eso, ¿no? Pero si me preguntaras ahorita, yo diría que las manifestaciones son sumamente necesarias, porque en ese año he visto de todo tipo de manifestaciones. O sea, las personas generalmente en los comentarios de Facebook, cuando dicen, no, pues, en un medio amarillista chayotero, las feministas aparecen otra vez y rayan el centro. Los comentarios que ves son, no, pues que hay maneras, que manifiestense pacíficamente, háganse escuchar, que por eso les faltan al respeto, por eso las matan, por eso amanecen bolsas negras, ¿no? Todo ese tipo de comentarios. Después de las manifestaciones así destructivas, ¿no? Que les llaman, vi a la chava que se manifestó bailando, ¿no? Bailo por todas las que ya no están. Fue una manifestación pacífica. ¿Qué pasó? Le hicieron stickers de WhatsApp, memes, todo. La llenaron de burlas. Después salió la canción de, no sé si es en el correcto orden, pero bueno, la canción de y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y los hombres tomándola como burla. Los TikToks que hacían así como bailando esa rola, perreándola. Era una manifestación muy hermosa. O sea, yo dije, con esta rola se van a hacer escuchar, ¿no? Y pues la gente la volvió a tomar a juego. Después he visto la manifestación aquí en Morelia, donde vivo, que mataron a una chava, una maestra de preescolar, la secuestró su novio y la mató. Una manifestación con velas, llevan velas, las dejan en el suelo y se van, en honor a esta chava que se murió. También los tomaron como burla. Otra manifestación, van y dejan zapatos afuera del Palacio Nacional o afuera de Palacio de Gobierno o cosas así, ¿no? De la presidencia, del ayuntamiento, dependiendo de dónde lo hicieron. Y pues fueron manifestaciones que yo dije, pues esto está chido, ¿no? Tranquilo, buen mensaje, va a tener éxito, y todas las tomaron como burla. Todo lo que veía, arte, se pintaban. Yo veía que no funcionaba y de payasas no las bajaban. Entonces lo único que he notado que, que es una buena forma de hacerse notar, de que las escuchen, de que ya han cumplido varias cosas. Por ejemplo, en el caso de esa chava que te digo que mató a su novio, pues lograron que lo arrestaran, pusieron a la policía a trabajar, ¿no? Con ese tipo de manifestaciones, pues un poco más violentas, ¿no? Que grafitean, que rompen vidrios, incluso prendieron hay una puerta de una institución del gobierno. Entonces, ese es el cambio que he tenido a través de este año de pandemia. Antes estaba totalmente en contra, hoy estoy completamente a favor y creo que es justo y necesario.
Wow, Oliver, la verdad, siento que es un salto que tal vez todos llegamos a dar y todos debemos dar. Los que no lo han dado, por favor, reflexionen, piensen, porque incluso yo también, Oliver, tengo una historia bastante similar a la tuya. Tal vez no de estar en contra, pero sí de no entenderlo. O sea, pues es que yo no entiendo por qué hacen esto, no entiendo por qué vandalizan, no entiendo. Y sabes que hoy lo entiendo totalmente. Lo entiendo totalmente y en parte gracias a un youtuber que yo sigo mucho, que es de mis youtubers favoritos, que se llama Kowon. Entonces, si alguien sigue a este youtuber, probablemente ya escuchó esto que yo estoy a punto de decir, que es para cuando una mujer llega a manifestarse de forma, digamos, entre comillas, violenta, es porque ella ya se manifestó pacíficamente, es porque ella ya habló pasivamente, es porque ella ya lo pidió hablando, ya lo pidió gritando y no la escucharon en ninguna de las formas. Incluso ya cuando se está manifestando de manera violenta, tampoco la están escuchando. Entonces me parece completamente lógico que lo hagan de esa manera, porque para el momento en que una mujer está tan desesperada de exigir sus derechos, como para ir y rayar una pared, como para ir y romper un monumento, ella ya está en un punto donde ya lo intentó todo antes y no funcionó. Y también es... Y no quiero tener esa presión porque nunca la he sufrido, pero he escuchado y pues yo tengo hermanas que me lo han contado y tengo amigas que me lo han contado acerca de ni siquiera quiero nombrarlo porque son cosas que son innombrables, que sufren las mujeres todos los días, entonces es lógico que estén molestas y es lógico que estén desesperadas y yo también ya estoy en ese punto donde entiendo completamente las manifestaciones y no quiero en ningún momento burlarme de ellas, ni de desprestigiarlas, ni de criticarlas, porque ya estoy en un punto donde siento que yo también di ese salto a entenderlo. Entonces, y quiero pedir una disculpa porque pues supongo que es muy fácil ver un meme de yo, la culpa no era mía, en dónde estaba, y cómo vestía, y reírte. Es muy muy fácil al reírte. Pero lo que es difícil es detenerte un momento y decir, esto no es de risa. Hay cosas de las que nos podemos reír y yo estoy de acuerdo en lo que muchos comediantes dicen que, ay, es que ya no nos podemos reír de nada. Sí, estoy muy de acuerdo en eso de que, ay, no hay que ser tan delicados y el humor es una cosa que, pues que es una brújula moral que ve de que sí nos podemos reír y de que no. Pero yo ya estoy en un punto donde yo ya no, a pesar de que en el pasado lo hice, yo ya no me reiría de esos memes y si en algún momento lo hago, les invito a que me den una palmada y me digan, hey, despierta, esto no es de risa. Entonces, sí. Ay, algo quería mencionar y lo tenía a la punta de la lengua y se me fue, y era acerca de, pues sí, de que cuando las mujeres se manifiestan de esta manera es porque están hartas. Y justamente en el momento en que yo me di cuenta que quería hacer este podcast acerca del feminismo, fue en el momento en que yo me di cuenta de lo que estaba pasando con un político mexicano, me parece que su nombre es Félix Salgado Macedonio, no sé si tú me puedes corroborar si tú estés enterado. No lo conozco, a ver, cuéntame. Bueno, lo que pasó es que él es candidato, de hecho lo voy a googlear en este mismo instante para no dar un dato incorrecto, pero estoy casi seguro. Dame un segundo. Estoy casi seguro que era él el que está implicado, porque creo que parte del cambio, y no solo en estos temas, es decir nombres y apellidos y apuntar y decir, es él. Y no hablo de una cacería de brujas, sino de buscar justicia realmente. Félix Salgado Macedonio es el candidato para gobernar Guerrero y es un candidato que, pues en cierto modo, se sabe que es un candidato que puso a Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, y se piensa que es porque el presidente está, digamos, pagando favores que él debe, y a él le está pagando quién sabe qué favor, en manera de
ponerlo en la candidatura de Guerrero. La política mexicana es un asco y es una basura. Y yo no soy yo no soy de ningún partido ni de ningún, ni le voy a nadie, porque esto no es un partido de fútbol. Pero si a mí no me importa si está pagando favores, ni no me importa nada, porque ya sé que la política en México así funciona y es un asco. Pero el problema viene cuando múltiples mujeres, y no estoy hablando ni de una ni de dos, sino de varias, al menos sé de que al menos 5 mujeres, pero incluso tal vez más, no lo sé, acusan a esta persona de violador. Acusan y tienen múltiples acusaciones de violador y han dicho, ¿saben qué? Esta persona no puede ser gobernador, pues porque es un violador. ¿Cómo vamos a tener a un violador como gobernador de un estado? Entonces, de hecho se hizo todo un movimiento donde las mujeres decían, un violador no será gobernador. Entonces, yo llegué al punto del hartazgo. En el momento en que le reclamaron al presidente, oye, ¿qué está pasando con Félix Salgado Macedonio? ¿No se dan cuenta que pues una persona con estas acusaciones no puede ser un candidato de una campaña política? Y el presidente contestó, ¿saben qué? Ya chole con ese tema. Y ese momento, la verdad, la sangre me hirvió. La sangre me hirvió porque dije, no, esto no es posible. Qué situación tan absurda y tan surreal es la que estamos viviendo en este país. Y vaya, Oliver, no sé qué decirte. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo soy un simpatizante de AMLO, ¿no? Digámoslo así. Pero a diferencia de muchas personas que son sus seguidores, yo no soy un fanático, yo no me fanatizo con las cosas, ni con la religión, ni con la política, ¿no? Puedo decir, me gusta la forma de pensar de AMLO en algunas cosas. Y yo soy como la historia de prepa, ¿no? Ya no como la de primaria. La historia de México, que ya no ven a las cosas o a las personas como buenos o malos. Simplemente los veo como personas que cometen errores y que hacen cosas bien. Y a pesar de que AMLO he notado que ha hecho cosas buenas, porque yo lo sigo en Telegram. De hecho, si quieres recibir la información de lo que está haciendo diario AMLO, te llega a Telegram, ¿no? Porque luego hay mucha desinformación, ¿no? También de que es malo, pero sí he notado que de repente comete unas barbaridades que digo, verga, estás muy loco. ¿Por qué dices eso? O como que también tanto hablar, o sea, 2 horas diario, 2 años, pues ya no sabe ni qué decir y pues también es obvio que va a cometer errores. Pero hubo un caso, aquí no es necesario que nos vayamos a Guerrero, aquí en Morelia, Michoacán, uno que se apellida Arias, un candidato, ni siquiera me sé su nombre, no le presté atención. Resulta que él estaba casado con una chava, ¿no? Una mujer. Y él golpeaba a su mujer y su mujer es la directora de la Secretaría de la Mujer, ¿no? De la máxima institución que defiende a las mujeres y sus derechos en Michoacán. Entonces, ¿cómo es que el esposo de la directora de dicha institución le pega? Y pues obviamente cuando se lanzó de candidato, pues le sacaron sus trapitos al sol y ya me lo mandaron a volar, ¿no? Pero de hecho creo que ya salió una ley a la que no le dieron mucha difusión, pero me informó mi hermano que es abogado. Una ley en la que dice que ninguna persona que tenga ya antecedentes de violador o de golpeador, de cosas así, bueno, les va a prohibir ser candidatos de cualquier cosa, de diputados, presidentes, senadores, gobernadores. Y pues eso me da mucho gusto, ¿no? O sea, a lo mejor ponle tú que AMLO o los diputados o quien hayan puesto dicha ley lo hayan hecho por la presión social, ¿no? Que digan, ay, si no lo hacemos, las feministas nos van a venir a romper todos los vidrios. Ok, ponle que lo hayan hecho por eso, pero bueno, pues yo creo que son pequeños pasos, ¿no? Y pues un cambio empieza por algo pequeño. Y sí, también a mí me da mucho coraje enterarme de ese tipo de personas. Porque, ay, no sé qué, no sé si yo estoy mal, no sé si ellos están bien, pero bueno, para mí, desde mi punto de vista, privilegiado de hombre blanco, yo considero que nunca va a estar bien una persona que piensa que es superior solo por ser hombre y que
La mujer está para servirlo a él. Te pongo el ejemplo de un caso. Mis papás son maestros, ¿no? Y le llegaron 3 alumnos. Uno a primero, uno a segundo, uno a tercero. Y llegan con la mamá. Dice, ¿el niño sabe leer? Sí. ¿Sabe sumar? ¿Sabe restar? ¿Sabe dividir? Ah, sí, ok. Y pues ya los acomodan en sus respectivos grupos. Y dice, ¿y en qué escuela estaba? En ninguna. ¿Cómo que en ninguna? Entonces, ¿cómo aprendió? ¿Cómo pasó hasta tercero? Dice, es que mi esposo nos dejó encerrados en la casa. Estuvimos, imagínate, desde que se casaron hasta que el niño llegó a tercero de primaria, que es como a los 9 años, estuvieron encerrados en la casa, no los dejaba salir ni siquiera por el mandado. Se salía y los encerraba con candado, él se iba a trabajar, les llevaba despensa y los dejaba en la casa, y él era el maestro, el papá de sus hijos. Entonces creo que el papá se murió y fue hasta entonces que pudieron salir. Y de hecho la mamá como que pues dijo que se hartó de los hombres, ¿no? Con este tipo de patán que le salió. Y pues se hizo lesbiana, ¿no? Se hizo entre comillas, ¿no? Pero, o sea, este tipo de casos dicen, pues, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿De dónde sale esa ideología? ¿Cómo puede haber una persona con tanta crueldad en su corazón como para encerrar 9 años a tu esposa y a tus 3 hijos en una casa? ¿Qué onda? Sí están muy enfermos. No sé qué está pasando. ¿Qué opinas tú, Tulio, de esta historia que te acabo de contar? Esa historia acabo de tener un momento de... Wow. De que no me lo creo. O sea, si nosotros que estamos en un encierro parcial, que nosotros podemos ir al supermercado, podemos ir incluso si se nos antoja, podemos ir al parque, aunque no deberíamos. Podemos hacer esas cosas de covidiotas, podemos hacer lo que se nos antoje y nos sentimos encerrados, nos sentimos privados, no me imagino cómo se debe sentir una persona 9 años encerrada. Vaya, no sé ni qué decir, Oliver, me quedé estupefacto. Wow. Sí, está muy cañón. Como para hacerles un libro, una serie La completa. verdad, no, sí es como para hacerles una serie, ¿eh? La verdad, para hacerles un libro, una serie, una película, no manches. Y perdón, se supone que el podcast debe ser algo un poquito más dinámico, pero sí me quedé como, como que tuve un momento de introspección muy cabrón con esa historia. Wow. Wow. De hecho es que, o sea, para mí lo que sigue en este podcast es seguir contando la historia del feminismo, pero siento que ni siquiera es correcto, o sea, ni siquiera es correcto así como de, bueno, sí, vamos a lo siguiente. Va. Y es risa nerviosa, no creas que me estoy burlando de Risa de miedo. y de miedo. Es una risa de cuando tienes al psicópata enfrente que te quiere matar y te empiezas a reír. Sí, no hay otra palabra para describir a ese tipo. hay historias muy tristes, Oliver, y uno las escucha todos los días, y porque yo he escuchado muchas y como que incluso ya las ignoras o las das por hecho que existen, pero vaya, y cada historia, Oliver, que sí, justamente ahorita me están viniendo a la cabeza historias que tal vez no voy a contar porque son historias muy privadas que gente me ha confiado, pero sí, yo tengo mujeres muy importantes en mi vida que han sufrido lo innombrable, Oliver. O sea, y yo creo que tú también conoces mujeres que han sufrido lo innombrable. Sí, claro que sí. De hecho, O por sea, eso mismo apoyo el movimiento. ni siquiera sé cómo continuar con la historia del feminismo después de esto, pero bueno, voy a continuar, pero wow, me gustaría incluso que todos tomaran un minuto y dieran pausa y se pusieran a pensar en esto, porque sí es muy choqueante. Sí, Pero incluso bueno, póngale pausa al video y comenten si han sabido de alguna historia o a ustedes les ha pasado algo así, algo por el estilo. Por ejemplo, si me permites, Tulio, en lo que se te ocurre algo para continuar, les cuento otra historia, ¿no? De una tía política. Haz de cuenta que ella es de un rancho de Tierra Caliente. Ella tiene a sus 2 papás vivos, pero están divorciados y vive con su mamá. Creo que su papá es exportador, o bueno, no exportador, más bien le surte a los mercados de melón, papaya, limón, todo esto, ¿no?
unos limones de calidad y fruta de calidad extremadamente baratos, entonces pues tiene dinero, ¿no? El señor. Tuvo como 11 hijos, me parece que tuvo como 11 hijos con diferentes mujeres. Y pues desde ahí ya dices, esto está mal, ¿no? O sea, ni siquiera te habías divorciado y ya estabas teniendo hijos con otras personas, ya está mal, ¿no? Y lo que hizo este señor es que, digamos que tuvo de esos 11, que 4 son hombres y 7 son mujeres. Entonces, él ya hizo su testamento, ya repartió toda su riqueza entre los 4 hombres. Y a las mujeres dijo, tú no tienes derecho a nada, eres mujer, ¿cómo te voy a heredar algo? O sea, y los comparas, o sea, comparas a los hijos que tiene con las hijas. Los hijos ni siquiera estudiaron, son unos malvivientes, unos andan de delincuentes. Y las hijas pues son mujeres pues estudiadas, trabajadoras, que incluso cada día van intentando superarse. Pero el papá simplemente por ser mujeres valen menos, ¿no? O sea, no las puede ver realizadas y él solo ve a sus hijos delincuentes y por ser hombre les va a dejar todo, ¿no? Todo su legado. Sí, fíjate, y esa es una historia que no ha terminado de Oliver, porque yo conozco un caso de una persona muy, muy, muy cercana, que la verdad sí la han privado un poquito del estudio de esta mujer. No me quiero meter en problemas hablando de más acerca de quién es, pero que sí se las ha tenido que ver muy duras para estudiar, y de hecho ahorita ya no está estudiando por lo mismo de que es como, tus hermanos sí pueden estudiar hasta donde quieran, la universidad, lo que quieran, porque son hombres, pero tú deberías aprender a hacer tortillas, a cocinar, y no sé, me choquea bastante. Me choquea bastante y dame un segundo. Perdón, Oliver. No te preocupes, estamos aquí en nuestra casa y pasa de todo. Exacto. También yo apago el micrófono y entra mi mamá, ¿no? Bueno, entonces sucede que pues sí pasa que es un caso muy cercano, y ni siquiera me tengo que ir más lejos que mi misma madre. O sea, mi mamá se las tuvo que ver muy duras con mi abuelo, y mi abuelo es una persona, para mí lo quiero muchísimo, es una persona encantadora, pero pues sí tiene sus ideas de tiempos más antiguos. Incluso yo a lo mejor me atrevería a decir que él también, junto con la sociedad, ha evolucionado, y a lo mejor ahorita ya no tiene las mismas ideas, y eso me parece increíble, porque hay muchas personas que cuando llegan a cierta edad ya no cambian sus ideas, o ya se quedan con pues ciertas ideas que son un poquito más inflexibles, como que hay una edad donde te vuelves inflexible, y no sé si es algo biológico, pero sí sucede. Y mi abuelo es una persona que ha cambiado muchísimo para bien. Pasó de ser a lo mejor ese hombre que es como de cuando él llega, las mujeres se callan, y cuando él llega la comida ya va a estar hirviendo en la mesa. Ha pasado a ser un amor de persona, ha pasado a ser una persona muy, muy comprensiva y muy bondadosa. Y es algo que yo le admiro a mi abuelo, que haya podido, a pesar de sus años, cambiar al respecto. Pero en el momento en que mi mamá tenía que, estaba pues en la época en la que ella iba a estudiar, sí tuvo que pedirle demasiado a su papá que por favor la dejara continuar estudiando, porque pues no se usaba que la mujer llegara a la universidad. Y pues mi mamá al final sí, mi abuelo la dejó terminar una carrera, pero no fue fácil para ella. Y así como estas pequeñas victorias, digámosles, y digámosles victorias con un sabor amargo en la boca, porque pues tampoco es como para festejarse simplemente que ya tengan los mismos derechos que los hombres ya tenían. Por ejemplo, continuando con la historia de la mujer, nos quedamos en pues estas mujeres que de una manera totalmente revolucionaria inventaron nuevas maneras de manifestarse. Se lograron cosas como, por ejemplo, el voto de la mujer, que es uno de los hechos más importantes en la historia, que se logró en Inglaterra en 1918 y en Estados Unidos en 1920, gracias a por ejemplo, el movimiento sufragista. Entonces, esto es muy importante. Y después, ¿qué es lo que pasa, Oliver? Sucede
que se empieza a ver que hay otras realidades, porque hasta este momento el movimiento feminista había estado encabezado por la mujer blanca burguesa, pero después sucede que hay mujeres que no están viviendo, ahora sí que a pesar de estar en opresión desde ese privilegio, entre comillas, porque pues hay grados de privilegio. A lo mejor a alguna persona se le ocurre que el hombre blanco burgués heterosexual es el que tiene, pues, digamos que puede tener un mayor grado de privilegio que una mujer blanca burguesa, ¿no? Pero empezaron a verse otras mujeres feministas con realidades distintas, como la verdad ya no recuerdo cómo se pronuncia este nombre y espero no estarla regando, pero es Sojourner Truth, que era una mujer negra que hablaba acerca de una doble exclusión, que le estaban excluyendo doblemente, porque le estaban excluyendo por ser mujer y le estaban excluyendo por ser negra, y ella estaba viviendo una realidad completamente diferente y empezó a abrir paso a un feminismo completamente diferente. Y después llegó una mujer llamada Flora Tristán, que ella vivía en una sociedad comunista y era de parte del proletariado, y entonces ella no solo era mujer, sino que era del proletariado, o sea que tenía también esa doble exclusión, o esa, pues sí, ese, digamos, doble, en palabras de ella misma, ella era la proletaria de los proletarios. Es decir, si estaban los burgueses o los, pues sí, la gente que tenía, y después la gente que no tenía, pues ella estaba por debajo de ellos por el simple hecho de ser mujer. Entonces ella dio paso a una rama, digamos, del feminismo, o a una nueva corriente del feminismo, que era el feminismo socialista. Que este feminismo socialista lo que nos dice es que no solo hay que desmantelar el patriarcado, sino que hay que desmantelar todo el sistema económico. Y aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta que no hay solo un feminismo, hay muchos feminismos. Hay muchas ramas del feminismo y hay muchas corrientes dentro del feminismo, y es importante saberlo por varias razones que vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Y qué fue lo que pasó después, Oliver? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el feminismo, pues digamos que en cierto modo se congeló, o pues sí, hubo unos años de que no hubo tanto progreso. Ya había voto, las mujeres ya algunas estudiaban, que pues son pequeñas victorias, pero pues sí, se congeló el feminismo, y después llegó, digamos que una persona que a lo mejor va a ser un poquito la protagonista de este podcast, porque un poquito del sentimiento que a mí me nació de compartir el feminismo con las demás personas fue acerca de esta gran mujer, que es Simone de Beauvoir, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, que en 1949 lanzó un libro que a mí me está gustando demasiado porque aún no lo termino, pero es un libro que se llama El Segundo Sexo, que totalmente revolucionó el feminismo y es uno de los libros más importantes en la historia del feminismo, que incluso les invito a que lo lean, a que lo busquen. Ustedes lo van a encontrar completamente gratis en internet, no es difícil encontrarlo. Y lo que ella defiende, o no lo que ella defiende, pero una de las ideas más importantes de este libro es: la mujer no se nace, la mujer se llega a hacerlo. Y Simone de Beauvoir en este libro habla mucho acerca del androcentrismo, del cual quiero hablar en unos momentos, acerca de, pues sí, como vivimos en una sociedad totalmente que gira alrededor del hombre y gira alrededor, pues, de la idea de que el hombre es el absoluto y la mujer es el complemento. Entonces es algo que vamos a tocar más adelante, y es una persona que quiero darle el protagonismo que se merece, y más adelante vamos a hablar de ella, aunque hay otras mujeres que también han sido muy muy importantes, pero el hecho de que ya haya leído un poquito de su libro es lo que me hace querer darle un poquito más de protagonismo, porque puedo hablar un poquito más acerca de ella. Después, y ya casi terminando con esto de la historia del feminismo, viene Betty Friedan, que ella
publicó La mística de la feminidad, donde empezamos a ver una realidad donde después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, digamos, están en una vida entre comillas, y muy entre comillas, de ensueño, porque tienen todas las comunidades en su casa, ya tienen a lo mejor algunos electrodomésticos que facilitan su vida y muchos productos y muchas cosas, pero las mujeres empezaron a enfermar y a sentirse ansiosas y deprimidas y recluidas, y es como, ¿de dónde viene esta enfermedad? Nos comentaba Betty Friedan que esta enfermedad de las mujeres empezó a darse porque ellas estaban insatisfechas, porque ellas no, a pesar de que estaban con todas las comunidades, ellas no estaban bien, ellas necesitaban liberarse, y es ahí donde nació el feminismo liberal, y Betty Friedan creó una organización que se llama No, que es, no recuerdo las siglas, no la voy a regar, pero lo más importante es que dio paso al feminismo liberal, que en sí lo que busca el feminismo liberal es empoderar a las mujeres, meterlas en el sistema económico, darles puestos importantes en todos los sectores. Entonces esto es lo que busca el feminismo liberal. Pero después, esta es una corriente importantísima y hay que tocarla muy bien. Después de que las mujeres con el feminismo liberal lograron tener muchos derechos, lograron tener muchos, digamos, privilegios, entre comillas, ¿de qué nos damos cuenta? De que las mujeres todavía no alcanzan sus metas, todavía no alcanzan este nivel de equidad que es el deseado, porque todavía hay mujeres que están golpeadas, todavía hay mujeres que son acosadas, todavía hay mujeres que están viviendo una desigualdad tremenda. O sea, nos damos cuenta que estos pasos muy importantes que se han dado para el feminismo no representan, digamos que representan una parte muy pequeña de todo lo que se pretende lograr. Y es ahí donde nace el feminismo radical, que a lo mejor muchos esta palabra de feminismo radical es donde les empieza un poquito a chocar, pero no hay que tenerle miedo al feminismo radical, porque el feminismo radical lo que quiere hacer es arrancar radical el problema de raíz. Lo que quiere hacer el feminismo radical es completamente romper el sistema patriarcal. Y finalmente, Oliver, llegamos a la actualidad. Y bueno, me gustaría terminar esta historia diciendo que todo se logró, que el feminismo va muy bien, que incluso ya no existe porque ya no es necesario el feminismo, pero no. En nuestra actualidad, pues sabemos, sigue habiendo violencia de género, los salarios entre hombres y mujeres siguen siendo desiguales, los puestos relevantes, tanto pues políticos como militares, siguen siendo ocupados en una proporción abismalmente más grande por hombres. Entonces hasta ahí llega esta historia que yo te quería contar, Oliver. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te pareció esta historia del feminismo? Pues nunca la había escuchado, la verdad. Fíjate que a pesar de que me ha aventado muchos textos o pequeñas así como datos informativos sobre el feminismo, la historia, la evolución, nunca había escuchado todo eso que me dijiste. Está muy interesante cómo me diste una introducción desde el mero origen, ¿no? Desde la raíz, como tú dices. Está muy chido, la verdad, y sumamente necesario. Pero volviendo al tema del título, ese título me encantó. No sé si se te ocurrió a ti o se lo escuchaste a alguien más, pero si fue a ti, pues qué chido, y si no, pues qué sabio, ¿no? No, lo escuché a alguien más. Lo escuché justo en el video de Curiosamente, les recomiendo ese canal, es muy bueno. Supongo que te refieres a lo de el feminismo no debería existir. Ajá, sí, el feminismo no debería existir, ¿no? Yo pienso que deberías de ponerle ese título al podcast, ¿no? Y sí, yo creo que hasta la gente se te va a dejar ir, no es como de, ¿cómo que no debería existir el feminismo, pendejo? Pero ya que lo escuchen un poco, si es que se toman el tiempo, pues se van a dar cuenta que no es lo que piensan. Que cuál es el enfoque, ¿no? Que es un enfoque positivo. No sé. Haciendo un pequeño paréntesis, a lo mejor esto incluso lo recorto. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Estás bien? Sí, bien, se me ha pasado rápido. Ah, bueno, ok. ¿Qué más tienes en mente?
quiero entrar a una segunda fase donde quiero hablarles un poquito de lo que he leído en este libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, perdón si no lo pronuncio bien. Quiero hablarles de lo que ella nos dice. Ella en las primeras páginas nos relata que, y esto lo pueden escuchar incluso también en una TED Talk, no es de ella porque pues ella es un personaje algo más antiguo, pero pueden escuchar un poquito acerca de esto si les interesa. En una TED Talk, busquen TED Talk Simone de Beauvoir y van a encontrar un poquito acerca de eso. Y si quieren leer el libro, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero al principio, en su libro, ella nos relata que mucha gente dice que la feminidad está en peligro y a muchas mujeres se les exhorta y se les dicen, sean mujeres, sigan siendo mujeres, conviértanse en mujeres, no dejen de ser mujeres. Pero, ¿qué es una mujer al final del día? Y no sé, es una pregunta que ella al principio del libro se esfuerza en resolver y nos habla de que ciertas mujeres celosamente tratan de aferrarse y de encarnar esta feminidad que les dice, y es aquí donde me gustaría tocar un punto muy importante que no toqué durante la historia del feminismo, pero es muy importante y es muy, muy interesante, que es acerca de un poquito las diferencias entre el feminismo radical y el feminismo liberal, porque supongamos que una mujer se toma una foto que muchos podrían considerar provocativa, una foto provocativa. Entonces, para el feminismo liberal es como de bien, qué bueno que te estás tomando una foto provocativa porque está rompiendo con los esquemas, está rompiendo con esa sumisión que nos dicen que debemos de tener, está rompiendo con a lo mejor esa vestimenta que que los hombres están diciendo, no, tú tienes que vestirte de manera decente, o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, ¿no? Bien por ti y me alegro mucho, ¿no? Es lo que te dice el feminismo liberal. Pero, ¿qué es lo que te dice el feminismo radical? Tú, mujer, te tomas una foto de exactamente la misma foto. ¿Qué es lo que te dice el feminismo radical? El feminismo radical te dice, así como decían en estas palabras de Simone de Beauvoir, que se esfuerzan celosamente por encarnar esta feminidad. Es lo que te dice el feminismo radical, es como de, no te tienes que esforzar por encarnar la feminidad o por tomarte esta foto porque esa foto te la estás tomando porque es lo que el sistema patriarcal te está diciendo que tienes que hacer. Entonces, es ahí donde se parte un poquito las corrientes del feminismo y entonces el feminismo radical dice, mira, está bien si te tomas esa foto, es correcto, lo respeto y puedes hacer lo que tú quieras, pero entiende que a lo mejor lo estás haciendo porque es lo que sientes que tienes que hacer, porque estás en un sistema patriarcal que es lo que te dice que tienes que hacer. Yo solo se lo estoy exponiendo, yo no voy a decir cuál corriente es correcta, o porque probablemente ninguna de las dos es completamente correcta o completamente incorrecta, pero se los quería exponer. Entonces ustedes filosofen, ustedes piensen en ello, y bueno, y si van a opinar, que sea contacto. Entonces sí, es lo que les quería decir. Y bueno, Simone de Beauvoir nos dice, desde luego la mujer, como el hombre, es un ser humano. Entonces, no se puede desde un principio rechazar las nociones de que haya un ser femenino, porque esta negación de decir, no saben qué, no existen las mujeres, ni los hombres, ni no existe nada, esta negación no es una respuesta para los interesados, sino sería como simplemente huir del problema. Entonces, sí se tiene que definir qué es la mujer, porque si queremos resolver este tema, pues tenemos que decir qué es una mujer. Entonces, nos dice, y estoy leyéndoles fragmentos del libro porque siento que yo no lo podría decir mejor. Basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías. Individuos cuyos vestidos, rostro, cuerpo, sonrisa, porte, intereses, ocupaciones son manifiestamente diferentes. ¿Acaso tales diferencias sean superficiales, tal vez estén destinadas a desaparecer? Bueno, no lo sabemos. Lo que es seguro por el momento afirmar es que estas diferencias existen y son evidentes, son deslumbrantemente evidentes. Entonces, pues no vamos a negar que existe la mujer,
porque esa no sería la solución. Y a lo mejor si las diferencias que parten entre el hombre y la mujer muchas veces, y es a lo que a lo mejor nos quiere dirigir este texto, son meramente culturales, y a lo mejor puede o no que estén destinadas a desaparecer estas diferencias, tenemos que conocer que existen. Pero después Simone de Beauvoir nos empieza a contar que la relación entre el hombre y la mujer no es la relación como por ejemplo entre el polo positivo y el polo negativo, porque si nosotros comparamos a los hombres y a las mujeres con, pues justamente con la electricidad, el hombre representaría el polo positivo y el polo neutro, y la mujer representaría el polo negativo. No sé si me explico con esto, Oliver. ¿Cómo lo interpretas tú? Híjole, pues precisamente hace unos días estaba viendo ahí a una maestra que tengo en Facebook y subió ese tipo de preguntas, subió dos. Una, ¿qué es la virginidad? Que esa pues no viene tanto al caso. Y otra, ¿qué es la feminidad? Híjole, te juro que quería responderle, pero no supe qué responderle. Dije, y nuevamente, ¿no? Comparándome con mi yo de hace un año, pues diría, pues una mujer femenina es una mujer que se viste así como los estereotipos de las películas de los 80, ¿no? Que con faldita, que se maquilla, que se arregla, que es vanidosa, que es delicada, que es sumisa, incluso podríamos decirlo, ¿no? Esa sería mi forma de pensar hace un año, pero hoy no te sé responder qué es la feminidad. ¿Realmente existe la feminidad? ¿O solo son estereotipos que los hombres o el patriarcado se hizo respecto a cómo una mujer debería de ser para que el hombre la eligiera para servirle a él, ¿no? Está muy cañón esa pregunta, la de la feminidad, y todavía mucho más pues definir qué es una mujer, ¿no? Y si nos vamos a la biología, pues no sé si podamos decir que una mujer es sinónimo de hembra, ¿no? O femenina. Pero está compleja, ¿eh? Muy violenta esa pregunta. Es como las de la clase de filosofía, ¿no? Te puedo decir cuáles son los 206 huesos del cuerpo, pero no sé responder quién soy. Es interesante, es muy interesante justo esa comparación que acabas de hacer. Porque sí, justamente las preguntas que ya entran en el ámbito de lo filosófico son las más complicadas. Uno pensaría que a lo mejor lo más complicado es resolver la matemática, la física, la cuántica, pero muchas veces lo más complicado en realidad es resolver las mismas cuestiones filosóficas que nos topamos cada día. Entonces, pero a lo que yo quiero llegar, Oliver, es a que esto que nos cuenta Simone de Beauvoir, de que el hombre representa el polo positivo y el neutro, y la mujer el negativo, es que, por ejemplo, ella pone el ejemplo de que en su lengua, el francés, se elige la palabra homo para referirse, se elige la palabra vir, que es hombre, para referirse al hombre en general. Para referirse a los seres humanos se usa la palabra vir, que es hombre, en vez de usar, por ejemplo, la palabra homo, que podría ser como un poquito más general. Entonces, cuando pues el mundo está construido en torno al hombre, uno dice, se tiene como norma general siempre al hombre, y ya después se toma como una excepción a la mujer. Entonces es interesante porque, por ejemplo, cuando tú quieres definir qué es la luz, Oliver, ¿tú sabes la definición de qué es la luz? ¿Tú puedes definirme qué es la luz? No, la verdad no. Hay muchas cosas que sé específicamente qué son, las conozco, las he visto, incluso las he manipulado, pero no puedo definirlas porque no he visto la definición del diccionario. Bueno, por ejemplo, a lo mejor si a mí me preguntaran qué es la luz, o si a muchas personas les preguntaran qué es la luz, dirían, bueno, la luz es la ausencia de oscuridad, o, ¿sabes? Entonces,
muchas veces nosotros como que nos planteamos el mundo a través de comparaciones. Y no solo esta definición de la luz, que a lo mejor es incorrecta, hay muchas otras definiciones que los hombres sí nos hacemos a través de la comparación, porque es la manera en que nosotros aprendemos. Muchas veces nosotros aprendemos de esa manera, comparando esto con el otro, aprendemos. Entonces, de esta misma manera, nosotros comparamos el hombre con la mujer, pero al hombre lo tenemos como el esencial y a la mujer como, pues digamos, ya la añadidura o lo que viene secundariamente, ¿no? La mujer aparece como el polo negativo o como la excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Aristóteles. Aristóteles decía, la mujer es en virtud de cierta falta de capacidades. Entonces, no sé si no sé si me explico. La mujer es en virtud de cierta falta de capacidades y debemos considerar el carácter de las mujeres como adolescente de una imperfección natural. Entonces, no quiero entrar en detalles, pero básicamente la mujer la definía como un hombre al cual le falta algo. Y esa definición es completamente absurda y completamente errónea, pero nos ilustra un poquito cómo desde tiempos inmemoriales la mujer se ha definido como lo relativo al hombre. Entonces, nos va planteando esta autora acerca de cómo la sociedad se está construyendo pues alrededor del hombre, y la mujer simplemente se limita a determinarse y diferenciarse con relación a pues al hombre y no al revés. Entonces, ya hemos visto en muchas otras ocasiones o en muchos otros ámbitos que se da esta relación de comparar esto con aquello y definir a una categoría como el absoluto y a otra categoría como el secundario o el no esencial. Entonces, por ejemplo, del mismo modo que si tú y yo, Oliver, digamos, nos juntamos con otros dos compañeros de nuestra universidad y vamos a otra universidad, nosotros vamos a decir ellos, los de la otra universidad, y del mismo modo que nosotros decimos ellos nos van a decir los otros, los de la otra universidad, los que son una minoría. Pero ¿sabes cuál es el problema, Oliver? Que las mujeres nunca han sido una minoría. Y nunca uno podría decir, bueno, si hay dos categorías, la categoría que es mayor, la categoría que ese menor número podría considerarse la esencial y la segunda categoría la excepción. Pero en este caso no es el caso. Nosotros no somos más que las mujeres y no tenemos, digamos, esa autoridad de imponer nuestra ley ante la minoría, porque ya hemos visto que en otros casos la desigualdad numérica es la que con frecuencia le confiere este estatus de privilegio a las personas. Entonces, sí, es un punto de vista extraño que siempre el ser humano está pensando entre ellos y nosotros, y pues sí. ¿Tú qué opinas? Ahorita que mencionaste la ley, me acordé de un TikTok, ¿no? Un video que subió, no sé si lo conozcas, pero es un abogado que se llama Magazo en TikTok. Sí. Y pues decía que la ley no está para otorgarnos derechos. La ley simplemente está para hacernos valer los derechos que ya tenemos, con los derechos que nacimos, ¿no? O sea, con el simple hecho de nacer, yo ya tengo derechos. Y la ley yo no estoy para servirle a la ley. La ley está para servirme a mí, servirnos a nosotros. Y me da, no sé cómo definir el sentimiento, pero me da entre tristeza, lástima y decepción ver todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque no debería existir el feminismo. No tendrían que salir a luchar, no tendrían que preocuparse por qué se van a poner. Tengo amigas que suben fotos a su WhatsApp o a su Close Friends en Insta, todavía mucho más privado, ¿no? Por miedo
a que las empiecen a acosar por las redes sociales o incluso le ponen a la foto con un outfit que jamás voy a usar en la calle, porque si me lo pongo no regreso viva, amanezco en un río o cosas así, ¿no? Y lo de la mujer, pues yo creo que incluso la consideraban como un antónimo, pero no exactamente como lo contrario, ¿no? No nos estamos refiriendo a un antónimo que sea exactamente lo contrario, por ejemplo, vivo y muerto, o feliz o triste, ¿no? Difícil, fácil, no. Sino como lo definías ahorita con Aristóteles, que nunca me agradó Aristóteles, la verdad, que la mujer, es lo contrario del hombre, pero menos, pero vale menos. O sea, casi así te lo decía Aristóteles en palabras con choro mareador, ¿no? Es a lo que te referías. Sí, sí, sí. Pues mira, fíjate, ahorita me puse a pensar con lo que dijiste acerca de tus amigas en Instagram, que muchas veces uno como hombre no se da cuenta de la realidad que viven las mujeres. Porque para mí, yo siempre soy una persona que yo ya sacrifiqué mi privacidad por completo. O sea, para mí ya no es tan importante mi privacidad y estoy consciente de que muchas de las redes sociales toman mi información y estoy consciente de que las redes sociales ya saben todo de mí y ya no me importa. Entonces, muchas personas ponen su Instagram en privado o sus redes sociales en privado y yo hace un tiempo no lo entendía. Decía, ¿qué le pasa a las personas que ponen su Instagram en privado? ¿Que comparten códigos nucleares? ¿O qué tienen ahí que tengan que esconder que no quieren que los demás se den cuenta? No importa, lo que tú pones en internet inmediatamente se vuelve parte del mundo y ya no te pertenece. Entonces no le tengas miedo al mundo, no tengas tus redes sociales en privado. Y esa era mi manera de pensar. Pero después, no me acuerdo si fue justamente mi expareja o quién fue, que me di cuenta que no solo tenía su Instagram en privado, sino que además tenía un nombre distinto a su nombre real, o tenía un nombre, no, creo que son dos personas diferentes. Una persona que yo conocí y las dos era por la misma razón, que tenía su Instagram en privado, y la otra persona que tenía su nombre diferente a su nombre real en Instagram. Yo pues les llegué a preguntar, oye, ¿por qué? ¿A qué le tienes miedo? Y me di cuenta que sí tenían a qué tenerle miedo. A un montón de personas que las iban a acosar y que las iban a molestar y que yo nunca me di cuenta de eso desde mi privilegio, desde mi burbuja de privilegio. Yo nunca pude darme cuenta de por qué ellas tienen que tener la necesidad de tener sus redes en privado. Pues por eso, porque va a llegar alguien que las va a acosar, porque va a llegar alguien que las va a molestar, porque va a llegar alguien que las va a hacer sentirse que no pueden estar seguras en las redes sociales. Entonces sí es algo muy, muy interesante. Y fíjate, Oliver, yo quería continuar con esto del libro, pero siento que es mejor que cada persona vaya y lo lea, porque es un libro extremadamente extenso y que a lo mejor los voy a terminar aburriendo. Pero sí dense una vuelta, pero me gustaría en vez de eso, a lo mejor aterrizar este podcast, llegar a una conclusión y decir, ¿qué opinas, Oliver? ¿A qué conclusión llegas tú? ¿Qué opinas? Mi conclusión es la siguiente. Mira, yo quiero vivir una vida y ya cuando llegue a su respectivo momento, mi edad avanzada, pues morirme, ¿no? Pero no quiero morir sin ver a México como un país de primer mundo en todos los aspectos. Me encantaría ver que los políticos dejaran de ser unos rateros, unos solapadores, unos corruptos, todo ese tipo de cosas. Pero tocando el tema del feminismo de las mujeres, me gustaría que las mujeres pudieran ser libres, que pudieran hacer lo que ellas quisieran en el sentido de vestirse como se sientan cómodas, enamorarse de quien quieran, expresarse como quieran, porque incluso hay personas que les dicen, no digas groserías, eso no lo hace una mujer, o eso no lo hace una dama, que no sé qué, que compórtate como debes. Porque actualmente las mujeres no tienen dónde esconderse, no tienen a dónde ir. A lo mejor yo te puedo decir, ok, no, pues si le da miedo salir, pues que no salga, o que salga acompañada, o que regrese de día, o que cargue una navaja. Pero yo pienso que actualmente las mujeres no pueden estar seguras ni siquiera en su casa,
por todo el índice o la gran cantidad de casos que se han presentado de violación dentro de su propia casa, que en cenas familiares el primo les está agarrando la pierna, que les está acosando, que les tira la onda, ¿no? Entonces, como conclusión, me gustaría ver pues que en un futuro, yo sé que el cambio no va a ser mañana, no va a ser en un mes, en un año o en dos, porque esto es un fenómeno que viene desde, ya lo mencionaste, desde la ilustración, y te aseguro que desde antes. Desde antes se maltrataba a la mujer, se menospreciaba, pero hasta ahora, desde el 1800, digamos, es que la mujer está despertando, ¿no? Y sí se han notado muchos cambios, la verdad. Empezamos con el derecho al voto. Fue un gran cambio, el derecho a estudiar, el derecho a poder trabajar, el poder hacer más cosas que se han ido agregando poco a poco, pero ojalá que me toque ver un mundo, y si llego a tener hijos y tengo una hija, espero que ella pueda venir a un mundo en el que pueda estar tranquila, en el que no salga a la calle y que cada que una persona camine atrás de ella, que no se tenga que poner las llaves entre los dedos por si hay que darle un golpe. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? O que no tenga que andar pensando, este pantalón se me ve muy bien, pero si me lo pongo en la calle me van a chiflar, o me van a manosear, o me van a hacer arrimones en el transporte público. Eso es lo que me encantaría, ¿no? Estaría de lujo. Y si alguna mujer está escuchando esto, pues quiero que sepan que yo las apoyo completamente. No quiero llevarme el mérito de su movimiento, no, la verdad es que no. Yo apoyo desde mi posición y con todo lo que puedo hacer, ¿no? Yo ya dejé hacer mis chistes así ofensivos a las mujeres, denigrándolas y todo eso, ¿no? Y lo del acoso, créeme que hago de todo para que se sientan seguras. Por ejemplo, si voy caminando atrás de una chava, yo sé que ella empieza a sentir miedo, y lo que hago es la rebaso para que sepa que no le estoy viendo las nalgas, que no me interesa, que no la voy a saltar, que no la voy a acosar, que no hay pues nada de qué temer, ¿no? O sea, la rebaso, y con la vista al frente, ¿no? Que ni siquiera se asuste. O sea, todo ese tipo de cosas me gustaría que las mujeres pudieran salir sin esas preocupaciones. Y esa es mi conclusión del podcast del día de hoy. Wow, muy bonita conclusión, Oliver. La verdad, yo quiero llegar a una conclusión similar, y mi conclusión, ya para terminar, quiero decirles a las mujeres, y desde esto se los digo, pues no se los puedo decir de otra manera, entonces se los digo de esta manera, desde mi privilegio. Les digo, no se dejen de manifestar, no dejen de hacer sus movimientos y todo lo que puedan hacer, hasta que no sea necesario el feminismo, hasta que deje de existir el feminismo. No dejen de reclamar lo que es suyo hasta que no sea necesario reclamarlo, hasta que ustedes puedan realmente arrebatar todo lo que es justo. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias a las dos personas que lo terminaron de escuchar, y muchas gracias a ti, Oliver, por acompañarme. La verdad estoy muy contento de que esto sí se haya realizado, y nada, gracias. Muchas gracias a ti, Tulio, por haberme escuchado. La verdad es que el tiempo se me pasó volando. Yo soy una persona que a las 10:30 está... más de las 12, Oliver, no sé cómo se pasó el tiempo tan rápido. Yo a las 10:30 estoy bien dormidísimo en mi quinto sueño, y el tiempo se me fue volando. Estuvo muy interesante, me divertí mucho. Muchísimas gracias, Oliver, de verdad, muchas gracias. Oye, ¿quieres hacer spam? No sé si quieres hacer spam. Yo te dejo. ¿De qué? Pues no sé, tu TikTok, yo qué sé. De mi nuevo TikTok, de mi nuevo emprendimiento que se llama Medicina Express. Yo ya llevaba tiempo queriendo lanzar un canal de YouTube, de TikTok o de Facebook, en Instagram, informando a las personas, ¿no? Pero no sabía de qué. Y cuando entré a medicina, fíjate que desde el primer día de clases lo pensé, dije, voy a hacer un canal de medicina. Pero sí, es unos zapatos muy grandes que llenar, porque de ti van a depender las personas que te vean, ¿no? Y si los enseñas mal o te equivocas, ya valió. Entonces abrí mi cuenta en TikTok que se llama Medicina Express. Es conocimiento médico al alcance de todos, un conocimiento simplificado y muy interesante por si quieren verlo. Bueno, ahí tienes la promoción para las dos personas que están escuchando esto. Ojalá que lo escuchen más, porque se puso bueno. Y si no lo escuchan, ni modo, la verdad es que ni modo, sí, la verdad es que bien este podcast nunca ha tenido el afán de que lo escuchen nadie.
Entonces, muchas gracias, Oliver, muchas gracias, espectadores, y hasta la próxima. Adiós, producción. Adiós, producción, dijo la cotorriza.